Bueno, pues vamos a iniciar con la clase de hoy. ¿Ya hay conexión? Sí, doctor. Sí, doctor, ya. Bueno, si es que me sacó de la plataforma. Vamos a ver. Bien. ¿Sí se ve la proyección? No. No, se quitó. Es que hay aquí como que problemas de conectividad con la red. ¿Sí se ve la proyección ya? Ahí ya se ve, doctor. ¿Ya? Bueno. La última diapositiva que vimos ayer fue esta. Era de las principales... habíamos dicho que había hasta 150 tipos clasificados de cefaleas y que existía de hecho hasta una sociedad internacional para el estudio de las cefaleas.
debido a la importancia que la enfermedad como tal tiene. Aquí nada más están expresados algunos de los tipos de cefaleas de acuerdo a su forma de alteración fisiopatológica o mecanismos de daño etiológico. Por ejemplo, la cefalea vascular, la cefalea por contracción muscular. Y el orden en el que están puestos son básicamente un orden que más o menos corresponde con la frecuencia de presentación de estos casos. Entonces, pues esa presentación ayer la vimos. Y ahorita, esta diapositiva es importante porque resumen algunas de las principales características de algunas de las que están puestas en la diapositiva previa. Dice, ¿sabes identificar los dolores de cabeza? Bueno, pues ahí están puestas algunas de las características. Por ejemplo, la cefalea por tensión, que es sumamente común, es una cefalea que se describe a veces como una sensación de constricción en forma de halo o un aro que rodea la cabeza, pero hay dolor sobre todo en los músculos de la parte posterior del cráneo, del cuello y de los hombros. Generalmente tiene que ver con tensión psíquica o emocional, con mala calidad del sueño, con aprensividad o con estados así de mucha tensión emotiva que hacen que la persona tenga frecuentemente condiciones de estrés permanente y que provocan contracturas musculares en la zona del cráneo y del cuello, que lógicamente se traducen en un dolor de intensidad media, intermitente, y que a veces se alivia en un ratito de reposo y sin necesidad de analgésicos, aunque comúnmente sí es frecuente recurrir a los analgésicos. La migraña, fíjense cómo que tiene por características que nomás se presenta en la mitad de la cabeza, en la región de la órbita, en la porción parietal y temporal, ¿sí? Y frontoparietal. Entonces, esa es una característica típica de la migraña. Es pulsátil, por eso se llama cefalea vascular. Y hay una variante de la migraña que se llama cefalea en racimos, que es provocada por histamina y algunos alimentos como los quesos añejos, el vino tinto, y que esta se presenta en forma episódica. La migraña como tal, en todas sus características que ahorita vamos a ver, es muchísimo más común en el sexo femenino y tiene un comportamiento familiar, incluso hereditario. En cambio, la cefalea en racimos, que es por histamina, es muchísimo más común en el hombre y tiene por enrojecimiento del ojo y lagrimeo, aparte de un dolor hemicraneano. ¿Sí? Hemicraneano, ahí está dibujado con esquema la parte donde el paciente percibe el dolor. Este último de presión arterial elevada es muy controversial. A veces los pacientes que tienen una presión elevada sienten dolor en la parte posterior del cráneo. Si se fijan, no en el cuello ni en el hombro, como el paciente con cefalea tensional, pero sí dolor en la parte posterior del cráneo, como una sensación que los pacientes describen como pesadez. ¿Sí? O sea, un dolor que se tolera, pero que de alguna manera puede traducir pues que el paciente seguramente trae algo de descompensación de sus cifras de presión arterial. El glaucoma, pues es un dolor ocular que puede ser de uno de ambos ojos y que se irradia a la porción frontal. Esto se acentúa sobre todo con acciones en las que el ojo se pone en acción, ¿verdad? Como por ejemplo, ver televisión, leer revistas o periódicos. Es decir, en situaciones en las cuales el ojo es el principal actor, ¿no? Los problemas en los senos paranasales generalmente tienen que ver con periodos estacionales, como el invierno y rara vez el otoño. Pueden empezar como problemas de tipo gripal y luego producir un dolor de cabeza como sensación de ocupación de los senos frontales o de los senos maxilares. Esos a veces se duele también el paciente al tocarse los pómulos, ¿sí? Y puedes provocar cierto grado de congestión ocular y lagrimeo. Los tumores cerebrales es frecuente que provoquen cefaleas intermitentes. Hay tumores de la parte anterior del encéfalo y tumores de la fosa posterior que están ubicados a nivel occipital, que son tumores cerebelosos o subtentoriales, se les llama, apegados a la tienda del cerebelo.
por eso se denominan así. Estos son intermitentes paroxísticos de intensidad fuerte y a veces se acompañan de convulsiones. Y los dolores de cabeza que corresponden a abscesos cerebrales, que casi siempre vienen después de procesos infecciosos mal manejados del oído o de los dientes, van a provocar un dolor de tipo punzante e intenso, ¿sí? De fácil localización, de alguna manera con afectación del nivel de conciencia del paciente. Y también ocurre en la inflamación de las meninges que existe dolor difuso o bien denominado holocraneal, porque afecta a todas las estructuras del encéfalo y las meninges, aunque acuérdense que las terminaciones nerviosas están en las meninges. Y se acompaña de contractura del cuello, lo cual puede provocar un signo que se llama el signo de Brudzinski. Es contractura intensa del cuello que hace que el paciente, cuando le levantas la cabeza al explorarlo, doble las piernas para romper con la tensión de los músculos dorsales. Es un signo característico de las enfermedades meningias, como se va a ver en la propedéutica del sistema nervioso. Hasta aquí es un resumen de las principales características de algunos de los tipos más comunes de cefaleas. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿puede volver a repetir el nombre que dijo al último? Por favor. Del signo se llama el signo de Brudzinski y eso habla de afección meningia. Al paciente lo tienes acostadito, lo ves que está alterado de su nivel de conciencia, con tendencia al sueño, que está febril, le levantas un poquito su cabeza y el paciente experimenta una reacción que es doblar las piernas, aunque esté casi en estado inconsciente, para tratar de disminuir el dolor que provoca esa maniobra exploratoria. Gracias, doctor. El signo se llama signo de Brudzinski. A ver, es un poquito complicado escribir así, pero Brud con Z, Brudzinski. ¿Sí? Y ese signo es de meningitis. Bueno. Entrando en materia con los tipos de cefalea que más comúnmente pueden ver en la consulta de un médico general, encuentras la cefalea vascular. La cefalea vascular tiene varios componentes. La denominada migraña, que tiene a su vez sus subtipos, que es la migraña típica, la migraña común, la cefalea en racimos o de Horton, la cefalea hemipléjica u oftalmopléjica, que es más complicada, pero todas tienen por característica que son hemicraneanas, ¿sí? Casi siempre dentro del cráneo es el mismo lado el que resulta afectado. Cuando llama la atención que a veces los pacientes con migraña puede cambiar de lugar y a veces ser del lado derecho o a veces del lado izquierdo. Cuando siempre no cambia de sitio y se presenta en el mismo lado y la intensidad se vuelve cada vez más común, entonces hay que pensar en otro tipo de alteraciones como malformaciones vasculares o aneurismas cerebrales. Pero esos, la verdad, no son tan comunes. La principal causa de migraña es tensional. En el 90% de los casos, la migraña se asocia a tensión psíquica, ¿sí? Entonces, 90%, o sea que no es nada despreciable la cantidad. Mala calidad del sueño, preocupaciones intensas, estrés laboral, estrés familiar, estrés económico, etc. No se les olvide que pues las cefaleas vasculares, su principal característica es esta, son hemicraneanas, ¿sí? Vamos a ver los subtipos. La migraña va a tener como característica fisiopatológica el que se puede presentar con aura. ¿Y el aura qué quiere decir? Que el paciente, antes de que el dolor aparezca, el dolor es un indicativo de que ya ocurrió vasodilatación.
El dolor está ligado a la vasodilatación y por eso el paciente lo describe como un dolor pulsátil, una arteria que late y duele. Y el paciente que tiene migraña trata de tocarse la cabeza y hasta comprimirse el sitio del dolor. Y con eso como que siente cierta sensación de alivio. La fase denominada oligoémica quiere decir que el vaso antes de dilatarse se contrae y al contraerse puede producir síntomas como alteraciones sensitivas de la cara o del brazo, pérdidas visuales momentáneas y el paciente experimenta, después de esa fase oligoémica, brinca a la fase de vasodilatación en la que súbitamente se incrementa el flujo sanguíneo a través de una arteria y produce un dolor de tipo pulsátil, ¿sí? De pulso. Entonces, ese dolor pulsátil, pues es un dolor característico de las hemicraneanas o cefaleas vasculares, ¿sí? Tengan mucho en cuenta esa característica, porque solamente en esta enfermedad se presenta. La migraña que habíamos dicho antes, en la diapositiva previa, que es la migraña típica, la característica es que se presenta con aura. Aura quiere decir un síntoma que no siempre es el mismo, de aviso de que el dolor va a llegar. Y aquí es importante atacar el dolor, porque un paciente, si ustedes han sufrido alguna vez una crisis de migraña, saben que es un dolor incapacitante. El paciente que le da migraña, en el momento de la crisis dolorosa, le molesta la luz, le molesta el ruido y prefiere ir y aislarse un ratitito. Incluso hay quien siente alivio al momento de irse a dormir. O sea, se va un rato, se duerme y despierta con menos dolor. Es preocupante cuando el paciente, después de alejarse de los estímulos visuales o auditivos o de quitarse de la vida de relación, el dolor no desaparece, ¿verdad? A veces persiste. En el tipo de cefaleas denominadas migrañas común, acuérdense que aquí está la clasificación. La migraña típica es diferente a la migraña común. ¿Cuál es la diferencia? Que la migraña común no tiene aura. Esa es la principal diferencia. Esta llega el dolor y se instala de golpe. En la cefalea en racimos o de Horton, el principal factor de producción es la histamina, ¿sí? En los pacientes, en este caso, son agentes vasodilatadores los que causan el dolor como si fuera un tipo de reacción alérgica, en la que la histamina también es el mediador químico. Se produce molestia a nivel del globo ocular y lagrimeo. Estos tres factores son los factores fisiopatológicos de la migraña. Vasoconstricción, primero, seguida de una vasodilatación duradera que causa el dolor. Secreción de serotonina, por eso los medicamentos que se han creado para la migraña están diseñados para actuar sobre la serotonina. Y los neuropéptidos vasoactivos, que son las sustancias que ya sabemos que se secretan en el sitio afectado, que es el sitio del dolor, en este caso en el vaso sanguíneo, ¿sí? En la migraña típica o clásica va precedida de aura o síntomas premonitorios. Eso quiere decir aura. El dato de aura también lo van a ver descrito en algunas crisis convulsivas. Cuando el paciente, una vez que se recupera, les dice que como que sintió sensaciones raras, como agua que le cae por la cara, como un ruido, como una evocación o recuerdo de un olor característico. Eso ocurre en las convulsiones. En el caso de la migraña, el aura es un síntoma premonitorio que generalmente pueden ser trastornos visuales, como fotopsias. Fotopsias quiere decir que el paciente percibe como estímulos luminosos sobre el ojo. Escotomas, que son puntitos negros que se perciben visualmente, o bien alucinaciones visuales. Alteraciones de tipo sensitivo como parestesias de la hemicara. Aquí es conveniente que sepamos qué es parestesia y qué es disestesia. Anótenlo. Parestesia es una sensación anormal no dolorosa. Parestesia es como hormigueos en la cara. Eso no duele, pero se siente algo raro. Disestesia, en cambio, es una sensación anormal dolorosa, como por ejemplo
El paciente que siente una disestesia es el paciente que siente una sensación quemante o una sensación de punzante en un sitio. Parestesia es, por lo tanto, una sensación anormal, no dolorosa, ¿sí? Recuerden bien esa definición. Las alteraciones motoras, pues ya dijimos que existía un tipo de cefalea vascular que se llamaba oftalmopléjica o hemipléjica, en la que el paciente puede llegar a sentir que se le disminuye la fuerza momentáneamente de la mitad de la cara o de la mano del mismo lado. Esas, lógicamente, que son problemas ya más serios, o el paciente puede tener afasia. ¿Alguien sabe qué significa eso de afasia? No es la parálisis facial. En la afasia hay dos tipos. Una afasia que se denomina sensorial, en la que el paciente no entiende lo que le estás hablando, ¿sí? Y por lo tanto te responde de una manera ilógica, incoherente. El paciente tiene afectada un área, que es el área de Wernicke, que el paciente no comprende lo que le dices. Tú le puedes estar hablando y por lenguaje no entiende. Y otro tipo de afasia es la afasia motora. En la afasia motora el paciente te entiende perfectamente lo que le dices, pero no puede elaborar palabras. Tiene perdida la articulación del lenguaje, ¿sí? Ahora, obvio que en un paciente que tiene este tipo de afectaciones en la migraña, la afasia es un dato de una forma de migraña grave que está afectando seriamente la circulación de una zona del cerebro. Ahora, brincando de las migrañas, hay otro tipo de cefaleas vasculares que son las hemorragias intracraneanas, ¿sí? Y las hemorragias intracraneanas pueden ser subaracnoideas, que generalmente son por ruptura de malformaciones arteriovenosas, ¿sí? Malformaciones arteriovenosas o por ruptura de aneurismas, que también son defectos con los que se nace. En cambio, las hemorragias parenquimatosas tienen mucho que ver con otro tipo de enfermedad, que es común también, que afecta al 30% de la población mundial y mexicana, que viene siendo la hipertensión arterial. Esa es la principal razón por la que se pueden producir hemorragias parenquimatosas cerebrales. Y también, como afecta a un vaso, está dentro de la clasificación de las cefaleas vasculares. Sin embargo, estas de acá son con mucho las más comunes, ¿sí? En cambio, las de aquí de abajo son las menos comunes, ¿sí? La arteritis temporal es también una forma de cefalea vascular rara que se produce de preferencia en mujeres en edad mayor o senil. Al hablar de mujeres de edad mayor, estamos hablando de 60 años o más, o de senil de más de 70 años. La arteritis temporal es de causa inmunológica y hay una arteria del cerebro que se empieza a obstruir progresivamente por proliferación del endotelio. Es una forma que a veces se diagnostica poco y que cuando se diagnostica a tiempo, el tratamiento con esteroides ayuda a que el paciente se rehabilite y quede con mínimas secuelas. ¿Hasta aquí no hay dudas? No, No, doctor. Bueno, este es un ejemplo de una hemorragia subaracnoidea en la tomografía. Vean cómo existe riego de sangre, que es esta parte blanca que se observa aquí o aquí, que la sangre está distribuida dentro de los hemisferios cerebrales en la parte de las cisuras, ¿sí? Esa es una hemorragia que anda ahí en el cráneo y que generalmente se produce por rupturas de malformaciones o aneurismas. En cambio, una hemorragia parenquimatosa casi siempre la causa es más común, hipertensión arterial descontrolada. Fíjense cómo, a diferencia de la otra, en que la sangre anda regada en el cerebro, aquí la sangre está con una zona de daño localizado, ¿sí?
que es esta parte. Esta es una hemorragia talámica. Y a veces, otra causa común por la que se pueden producir hemorragias parenquimatosas son los traumatismos cráneoencefálicos, ¿sí? El paciente que tiene accidentes automovilísticos, caídas de altura, sin la protección debida del cráneo, pues puede tener este tipo de hemorragias por contusión cerebral. La cefalea tensional es muy frecuente. Yo pienso que es una de las principales cefaleas que a veces el paciente no reconoce el estrés de cualquier tipo. El estrés laboral, el estrés familiar, el estrés económico, el estrés del encierro. Pero aquí hay un factor tensional, hablando de tensión como una manifestación de aburrimiento, de depresión, de angustia, etc. En las cefaleas tensionales ocurre contractura de los músculos del cuello y del cuero cabelludo. Estos se tensionan o se contraen y es por eso que el paciente experimenta el dolor en la zona posterior del cráneo, ¿sí? Y del cuello. En toda esta zona el paciente va a experimentar dolor. Lo mismo que si lo ven de frente, el paciente refiere algo de dolor a nivel de los músculos supraespinosos, el trapecio y el escaleno. Entonces el paciente también puede sufrir dolor en esta zona. Cuando lo tocan o lo palpan al momento de explorar, hay dolor por tensión muscular. Afecta al 60% de la población general, por lo tanto es bastante común. La edad más común en la que esto se presenta es entre los 30 y los 39 años. Sin embargo, yo he visto que también es muy común alrededor de los 50 o 60 años, ¿no? Las señoras que están aburridas de la rutina de domicilio, del encierro de domicilio, y que pues, lamentablemente también llegan a sufrir actividades que se vuelven tan rutinarias y cotidianas que las fastidian, ¿no? Y les va a provocar problemas de estrés. Las contracciones musculares, como ya dije, son generalmente la respuesta al estrés, a la depresión o a la ansiedad o al sueño de mala calidad y rara vez están ligadas con problemas de agudeza visual. Ya explicábamos que en algunos pacientes que tienen problemas visuales hacen esfuerzo visual y el paciente va a experimentar cefaleas leves intermitentes después de usar demasiado los ojos, como ver televisión, leer revistas, o ustedes cuando se ponen a estudiar muchas horas y no tienen fases de descanso, o están haciendo un esfuerzo mayúsculo porque no les han detectado algún tipo de trastorno de ametropía, que viene siendo la miopía, el astigmatismo o el astigmatismo miópico, que es una combinación. Y por último también se puede producir una cefalea tensional postraumática después de un antecedente de traumatismo craneal no grave o grave. El diagnóstico de la cefalea tensional se basa en los síntomas. No existe ningún estudio neurológico que lo confirme, como una tomografía o un TAC, que fue las que vimos, por ejemplo, aquí. Aquí, una cefalea vascular de origen ruptura vascular o traumática, pues aquí hay estudios de imagen que lo pueden confirmar fácilmente. Tomografías, ¿sí? En las que se ve una zona de daño localizado o una zona de daño difuso. En cambio, en el paciente que tiene cefalea tensional, ¿qué es lo que cobra más importancia para diagnosticarla? El interrogatorio y el examen físico. Y aquí es donde cobra gran importancia la clínica, ejercer los conocimientos propedéuticos, ¿sí? Porque muchas veces el paciente no te lo dice y tú tienes que hacerle una serie de preguntas intencionadas para tratar de obtener datos que te respalden tu pensamiento diagnóstico sobre esta enfermedad. Entonces, para eso les estamos preparando, para que tengan conocimiento propedéutico.
Las características del dolor de la cefalea tensional es que es un dolor bilateral, compresivo o constrictivo a manera de halo, como si trajeran lo que les dibujan a los santos, ¿no? Un aro aquí arribita de la cabeza. En este caso, empotrado en la cabeza, y el paciente dice que como que le están apretando el cráneo. Puede ser de intensidad leve a moderada. Si se fijan, esto las diferencia de las migrañas. Las migrañas siempre son muy intensas. Empeora con los esfuerzos físicos, pero no afecta las actividades de la vida diaria. Una persona puede tener una cefalea tensional y andar trabajando. Lógicamente que no en condiciones óptimas, pero no lo afecta. En cambio, un paciente con migraña sí se tiene que ir a tirar, a tomar analgésicos fuertes para tratar de controlar una crisis de dolor severo. La clasificación de la cefalea tensional es en 3 tipos. La cefalea tensional episódica e infrecuente, ejemplo, la que le puede ocurrir a cualquiera cuando está a la espera de un resultado, cuando está por presentar un examen, cuando está para una entrevista de trabajo, etc. Cuando está preparando un trabajo de escuela, lo que sea. La cefalea tensional episódica frecuente, que esta quizás la más común, que es la que afecta a una persona de acuerdo a su tipo de personalidad. La cefalea tensional crónica, que también es sumamente común, porque es el paciente que ya te describe que tiene meses con las molestias. Y aquí, pues, en esta diapositiva ponemos el ejemplo típico de quien tiene una cefalea tensional, ¿no? O sea, se toma así la cabeza, mueve el cuello, oye crujidos o troniditos cuando moviliza su cabeza, y pues todo eso no son más que manifestaciones de una tensión muscular producto del estrés en esta zona, ¿no? Cuello y la porción posterior del cráneo. Entonces, pues yo siento que sí debemos estar preparados para resolver este problema. Creo que esta es la última diapositiva de esta primera unidad, y pues en el transcurso de la semana entrante, quizá más bien jueves o viernes de la semana entrante, yo les aviso la hora en la que se deben conectar fuera de la hora de clase para contestar un examen que no va a ir más allá de 40 preguntas. Preguntas sencillas, vayan repasando el contenido de las diapositivas y sus apuntes, y pues creo que vamos muy bien en cuanto a tiempo. Llevamos un buen avance. ¿Hay alguna pregunta o duda? Si existen algunas dudas de cuando revisen sus diapositivas, pónganlas en los chats del equipo, y pues yo lo estaré consultando a diario, independientemente de que avancemos con la segunda unidad, que es la de cabeza y cuello. ¿Preguntas o dudas hasta ahorita? No. Doctor, Sí. la cefalea tensional crónica podría llevar a problemas más graves, Eh, diferentes. no, pues en general no. Al paciente que tiene cefalea crónica tensional, tú le debes preguntar si duerme mal, pues darle un medicamento que le regule el sueño. Cuando nunca ha tomado ansiolíticos o sedantes, empezar de preferencia con cosas muy naturales, como la melatonina y pues infusiones de hierbitas que causan efecto relajante. Hay alguna que se llama valeriana. Eh, yo se las doy a los pacientes que, vamos a decirlo así, que se llaman pacientes vírgenes al uso de ansiolíticos o sedantes, porque prefiero no dárselos. Si no, el paciente luego pues se vuelve cautivo, no adicto, cautivo del uso de sedantes para poder dormir. Hay mucha gente que empieza en la etapa de la vida profesional o la formación profesional, como ustedes, que tienen problemas del sueño o que se desvelan estudiando, y luego ya después se les altera el ritmo sueño, descanso, y frecuentemente en edades jóvenes empiezan a abusar de sedantes y ansiolíticos. Entonces, no, por eso es muy importante de que cuando se puede evitar el uso de esas sustancias, lo evites. Y lógicamente que eso es nomás para controlar el sueño y desconectar al paciente y hacer que se relaje en las noches. Y darle, pues como que darle a conocer, que le dé la verdadera importancia a lo que él le da tanta, y que le ocasiona esa tensión emocional, ¿no? En realidad el paciente
debe ser más tranquilo y no presionarse tanto por las cosas. Ahora, pues la única manera de no presionarse con el trabajo es irlo llevando al día. De no presionarse con lo económico, pues ahí sí está más difícil. O de no tener presiones familiares también, ¿no? Porque pues hay papás problemáticos, hijos malcriados, etcétera, dificultades conyugales y cositas así que luego hacen que el paciente siempre tenga un factor de estrés presente. Pero no se van más allá, o sea, no te van a provocar una lesión cerebral, no te van a provocar un daño hemipléjico, etcétera, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, tengo una duda. En cuestión de las cefaleas por histamina, ¿se tiene que llevar por procesos infecciosos como, no sé, mastocitos, neutrófilos que tengan que actuar dentro No, de esta o cómo se no. lleva la liberación? La cefalistamínica es una reacción a sustancias que provienen de alimentos generalmente o de bebidas. Te puse el ejemplo de los vinos de mesa como vino tinto o pacientes que consumen quesos añejos que solamente van en las recetas muy sofisticadas, ¿no? Como esos quesos franceses, ¿no? Gruyère, etcétera. Tienen una sustancia que se llama tiramina, que es la que produce estimulación de los mantocitos y liberación de histamina. No es propia de procesos infecciosos, ¿sí? ¿Alguna otra? Bueno, pues si no hay otra cosa, tienen fin de semana largo, el lunes es inhábil, nos conectamos el martes con las clases de cabeza y cuello. Voy a tratar de subirlas ahora en el fin de semana a los archivos para que ya los puedan ir repasando los que tengan ese interés. Por el día de hoy ya nos desconectamos y que tengan buen fin de semana. ¿Sí? Gracias, doctor. No se salgan para poder pasar la lista, ¿sí? Sí, doctor. Ah, sí.